Bueno. Ahora, ¿qué quiere Macanudo? Juan en la carta nos advierte de este tipo de cosas, pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué es lo que quiere Juan de nosotros? Porque esa es la pregunta crucial. Está bien, nos informó entonces de que hay un peligro, que tenemos que tener cuidado, pero fenómeno, Juan, a ver, ¿y qué esperas entonces de la iglesia? ¿Qué esperas de los creyentes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo manejamos esta situación, esta inclinación a las cosas del mundo por parte del ser humano en forma natural y también de parte de maestros que nos inclinan a poner atención en las cosas del mundo? Bueno, lo que Juan quiere es que nosotros disfrutemos, tomen nota de esto, que disfrutemos de la comunión con los hermanos y juntos la comunión con Dios el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Entienden eso? Lo que Juan quiere es que tengamos comunión unos con otros y en última instancia nuestra comunión con Dios en las tres personas. Comunión con la plenitud de la deidad. En primera de Juan capítulo 1, noten ustedes en los versículos 1 al 4, dice el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, o palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, que es Cristo. Verso 2 es un paréntesis, retoma otra vez la idea en el verso 3 diciendo, lo que hemos visto y oído os anunciamos. ¿Se dan cuenta? Esa es la dinámica. Lo que nosotros fuimos testigos de esto. Estuvimos ahí. O Juan es un grandísimo mentiroso o está diciendo la verdad. No hay otra. Y él está diciendo, nosotros, los apóstoles, estuvimos allí, tocamos a Jesús, hablamos con él, comimos con él, caminamos con él, escuchamos sus enseñanzas por 3 años y pico. Fue un seminario diario de preparación, de orientación. Lo vimos en la cruz, vemos a Jesús consumando su obra. Nosotros fuimos testigos de estas cosas. Y todo eso, ¿qué hacemos? Lo anunciamos ahora a ustedes. Ahora, ¿para qué hace estas cosas? Noten que, otra vez, repito, todo lo tocante al verbo. Acá hay cristología. Pero el asunto es, ¿y para qué? Dice el versículo 3, noten allí en la segunda parte, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, los apóstoles, que estuvieron con Jesús. O sea que no somos más nosotros que ustedes, sino que tengan ustedes comunión con nosotros, lo que llamamos la élite, aquellos que fueron elegidos para comenzar a poner los fundamentos de la iglesia en materia doctrinal, que era en definitiva lo que les había enseñado Jesús, pero dice también, no solamente con nosotros, y también nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que Juan nos está diciendo estas cosas en definitiva para que tú y yo tengamos comunión con Dios. Ahora, ¿comunión qué quiere decir? Porque, ¿saben una cosa? Esta palabrita la entendemos a medio camino nosotros. Comunión es, dice la gente, cuando estamos con los hermanos. Tenemos comunión. Cuando vamos a la iglesia y cantamos, tenemos comunión. Cuando comemos, tenemos comunión, ¿no es cierto? Cuando estamos reunidos en el retiro, estamos en comunión. No, pero eso es estar con alguien. ¿Se dan cuenta? Yo voy a la iglesia y estoy con alguien alabando a Dios. Pero la palabra comunión, la palabra koinonía, si la traducimos fielmente al español, no significa estar con alguien. Sí, implica eso, pero va mucho más allá. Significa compartir con ese alguien. ¿Se dan cuenta que es distinto? Porque uno puede estar en un partido de fútbol con alguien, pero no tiene comunión. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, ya no es simplemente estar con alguien, sino que estamos compartiendo con ese alguien.
Y esto tiene una significancia tremenda, porque lo que está diciendo Juan es que ahora Dios y nosotros compartimos, hay un fluir, hay una convivencia, hay una unión mística de nosotros con Dios y los unos con los otros. Por eso es que los cristianos, nos dice el apóstol Pablo, o el mismo libro de Hebreos, que debemos dar la vida unos por otros. Tenemos que estar dispuestos a repartir el alimento unos con otros. ¿Se acuerdan la iglesia cuando fue fundada, los primeros años? Que dice en el capítulo 2 que los hermanos se reunían todos los días y compartían el pan y compartían. Eso es comunión. ¿Se dan cuenta? Entonces la vida cristiana a la que nos llama Juan no es simplemente de estar con el otro, uno al lado del otro, sino que compartimos las vivencias, las lágrimas, los sufrimientos, las alegrías, el pan. Todos somos una familia y en una familia compartimos todos con todos. En mi casa tenemos coche y el coche nuestro es de nuestras hijas y todo lo que es nuestro es de nuestras hijas. A veces decimos es mi casa, pero en realidad es nuestra casa, ¿o no? O ustedes agarran y le dicen a los hijos, vos acá no podés entrar porque esta no es tu casa. No, es una familia y es todo de todos. Cuando ponemos el pan en la mesa, ¿qué hacemos? Le decimos a los chicos, ¿ustedes no trabajaron o comen? No, la señora cocina, ¿no es cierto, Gioconda? Tiene toda una tribu, ¿no? Bueno, entonces la señora termina de cocinar y la comida es para todos. La mesa se comparte. No es que agarran los que cocinaron y el resto mira o saca fotografía, ¿no es cierto? No, compartimos. Eso es tener comunión, es el compartir las cosas. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque Juan nos está llamando, lo que quiere de nosotros es que realmente lleguemos a tener esta unión con Dios, en donde Dios comparte el cielo, las bendiciones eternas con nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Fíjense en la carta a los Efesios, en la introducción, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que quiere decir la Escritura cuando habla de ser coherederos de Cristo. ¿Acaso tú crees que mereces algo del cielo? ¿Que nosotros tenemos el derecho de disfrutar algo que pertenece a Dios? ¿Pensamos que tenemos el derecho a la vida? ¿Que es algo que otorga Dios? ¿Acaso tú crees que puedes darte vida a ti mismo? Pero ¿hasta dónde llega la arrogancia del hombre? Si Dios no sopla el aliento de vida en el hombre, termina siendo una materia inerte. Nada más. Es Dios el que le da la vida a la criatura y es Dios que providencialmente la sostiene a esa criatura. Así que el hombre no tiene derecho a nada. El hombre no merece nada. El hombre es y disfruta de lo que es por la pura gracia de Dios. Dios comparte lo que es suyo con nosotros. En el lenguaje de la creación vemos esto, cuando dice Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Dios está compartiendo algo que es propio de su naturaleza con el ser humano. Ningún ser de la creación disfruta lo que disfrutamos nosotros. Usted no va a ver jamás un chimpancé disfrutar o tener comunión con Dios. Dios no comparte con un simio, como nos dicen hoy día los evolucionistas, ¿no? Esta semana encontraron no sé si leyeron, a mí me da risa esto a veces, ¿no? Una calavera que supuestamente encontraron por fin el eslabón perdido. Este es el primer, digamos, ser que une al simio con el hombre. Es un cráneo chiquitito, que tiene como 13 millones de años. Cada vez más viejo el hombre, el eslabón perdido. No sé, dentro de poco vamos a ser más viejos que los dinosaurios. Entonces, disparates por el estilo, todas especulaciones. Así que el hombre es se nos pinta esta idea de que, en fin, Dios comparte su naturaleza con el animal bruto. No, Señor, somos completamente diferentes, sui generis, o únicos en su género. ¿Se dan cuenta? Comunión. Dios comparte con el hombre y eso es lo que Juan quiere que nosotros entonces entendamos. A ver, alguien que lea Isaías, capítulo 42, verso 8, y otro que busque Juan
capítulo 17, verso 24. Isaías 42:8, ¿qué dice? Isaías 42:8. Sí. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahí está, miren qué tremendo, ¿eh? Está hablando haciendo una comparación con la idolatría, y dice que no comparte, no da su gloria a nada ni a nadie. Dios no comparte su gloria. Tremendo, ¿eh? Dios es celoso de su gloria. Así que cosa seria el asunto. Dios no comparte su gloria con un ídolo, y mucho menos con el creador de ese ídolo. Pero entonces Juan capítulo 17, verso 24, ¿qué dice? A ver quién lo lee. Cualquiera. Pero ni con el machete ustedes pueden leer más. ¡Qué barbaridad! 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tal, eh? ¿Notan la diferencia? En el Antiguo Testamento Dios dice, yo no comparto mi gloria con nada, con nadie. Dios es celoso de su gloria, pero a través de Cristo, ¿qué sucede? Dios dice que, fíjense en la oración de Jesucristo, dice que, quiero que donde yo estoy, que ellos estén también conmigo. ¿Para qué? Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Pero esto es algo tremendo. Los cristianos hoy no aprecian este asunto. Eso es comunión. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hay un tesoro en ese acto de conversión que va mucho más allá de la salvación. Es importante, la salvación comienza con la salvación y la justificación. Pero luego viene esa comunión íntima con Dios que no la puede disfrutar ninguna otra persona en este mundo que no haya venido a los pies de Cristo Jesús. Y Juan lo que quiere es hablarle a esta gente que está siendo influenciada por corrientes anticristianas, y les está diciendo, señores, manténganse firmes en esa comunión donde Dios comparte las riquezas de su gloria con nosotros. Ahora, atención con esto, porque Juan nos va a llamar a ciertas cosas, ¿no es cierto? Y ya con esto vamos a ir cerrando las ideas y seguimos después. Porque lo que quiere Juan es que ahora, si estamos firmes en Cristo, debemos dar evidencias, y no es que se cuenta esto como obras, sino que es el resultado de haber recibido a Cristo. Esto se puede confundir, puede ser de que uno lo entienda como que Juan nos está mandando a hacer ciertas cosas para de alguna forma tener méritos con Dios. No, lo que está diciendo en esta lista de cosas que vamos a ver es que Juan dice, vamos a manifestar la realidad que somos de Cristo mediante ciertos patrones de conducta. Es decir, ¿cómo se ve que uno es cristiano? Bueno, porque va a manifestar estas cosas al estar en comunión con Dios. Y una de ellas, fíjense en ustedes, está en el capítulo 1, verso 6. Debemos manifestar una vida íntegra. El cristiano que tiene comunión con Dios va a manifestar una vida íntegra. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. La persona que no vive una vida andando en la luz es un mentiroso, es un falso profesante. En el capítulo 2, verso 6 dice, tenemos que imitar el andar de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la luz. Entonces tenemos que andar de la forma que anduvo Cristo, una vida íntegra. No quiere decir que a veces no vamos a tropezar, hay escombros en el camino y de vez en cuando distraídos tropezamos. Pero el creyente inmediatamente
se da cuenta de ese error y trata de corregir las cosas, pero la persona tiene un modelo de vida de integridad, y el modelo de vida íntegra es Jesucristo. Imitamos ese modelo. Así que si tú dices que tienes comunión con Jesús, si dices amén, tienes que manifestar el Espíritu Santo de producir en ti una vida íntegra, una vida que camina en luz o en la luz. Juan cuando hablaba Jesús cuando hablaba a Nicodemo le decía que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y luego dice que las personas en el contexto dice rechazan la luz porque amaron más las tinieblas. ¿Y por qué aman más las tinieblas? Porque en las tinieblas no se puede ver con claridad las cochinadas que hacen. Por eso el hombre cuando hace una de estas cosas, ¿no es cierto?, delinque, lo hace de noche, con la puerta cerrada, para que los demás no vean lo que estamos haciendo. Bueno, hoy día somos tan descarados que lo hacemos al aire libre, ¿no? Así está el mundo. Ya prendemos la luz, pero vemos la oscuridad en el mundo, la oscuridad moral y espiritual del mundo. Vivimos en un mundo a luz apagada, si me permiten la expresión. Así que, número 1, debemos manifestar una vida íntegra. Número 2, capítulo 1, versos 8 al 9, debemos repudiar el pecado. No coquetear con el pecado, repudiarlo. Dice este hombre, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras nos está diciendo sí tenemos pecados. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ojo, cuando dice acá todo el mundo, ya vamos a explicar esto después, no quiere decir, no habla de universalismo, está hablando del pecado de todos aquellos que confiesan su pecado, de todo el mundo en ese sentido. Pero bueno, ahí notamos entonces que lo que nos dice acá el escritor, en resumen, es que tenemos que tener odio hacia el pecado. Entonces, a ver, hoy día el cristianismo vive en la iglesia pecando y no se siente mal. Otra vez, ustedes miran los videos en la pantalla de la computadora, de las cosas que se hacen en la iglesia, y están pecando. Y la gente dice, ¿pero qué tiene de malo? Pero es increíble, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Si nosotros le preguntamos, ¿usted se imaginaría a Jesucristo saltando como un loco, bailando el merengue en la iglesia? Diciendo, te alabo, Señor, bim, 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 qué sé yo, bailando la salsa. No nos parecería, es una cosa bochornosa. Pero la gente, ¿y por qué te baila la salsa? ¿Y qué tiene de malo? Pero escúcheme una cosa, si usted no se imagina a Jesús haciendo eso en el templo, adorando a Dios, ¿por qué justifica que el cristiano haga semejante cosa? El otro día, como contaba, veía la unción del cachetazo, un pastor que agarra, dice, ¿está listo para recibir la unción? El otro dice, sí, ¿está seguro? Sí, le metió una trompada al hombre que lo tiró de cabeza, lo noqueó. Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Ustedes se imaginan por casualidad que Jesucristo venga y le meta un trompazo a uno diciendo, te unjo con el Espíritu Santo y le baja los dientes? La gente diría, no, él era el príncipe de paz. Bueno, pero entonces, ¿por qué usted aprueba ese tipo? ¿Por qué se somete a ese tipo de cosas? Eso es pecaminoso. Pero la gente agarra y justifica el pecado adentro de la iglesia. Los pecados de inmoralidad adentro de la iglesia, pero es algo astronómico en la actualidad. El índice de divorcio, de segunda y terceras nupcias en la iglesia contemporánea es una epidemia aberrante. Aberrante. Es cierto que a veces los matrimonios se derrumban, pero hay que reconocer que cuando yo rompí el matrimonio ya le fallé a Dios. Y no de decir por todo el mundo, me casé 2 veces, 3 veces, sí, tengo el segundo, el tercer marido que tuve es mejor que el primer y qué sé yo, y tenemos hijos con aquel, con el otro, y damos testimonio como que me siento tan orgullosa o tan orgulloso de que me casé media docena de veces. ¡Cerra el pico! Pero por favor, has fallado, cállate. Ya está, el Señor te dará perdón si te equivocaste, Él nos entiende, pero no glorifiquemos lo que está mal, lo que desaprueban las Escrituras, el aborto. La cantidad de asesinatos que hay, que lo hagan afuera en el mundo es cosa aparte, pero que ahora suceda dentro de la iglesia, la homosexualidad,
que hoy día se están ordenando pastores y pastoras que son lesbianas y homosexuales y ahora transexuales también. Ahora estuve leyendo que hay creo que un pastor bautista que es transexual, pero háganme el favor. Tenemos que repudiar, va a manifestar el cristiano que realmente tiene como comunión con Dios, va a manifestar repulsión, asco por el pecado. Dios odia el pecado. Cristo dio la vida por causa del pecado. Es un asunto grave, es un asunto serio. Número 3, debemos obedecer los mandamientos, no los 10 mandamientos, sino la palabra de Dios. Cuando Dios dice, haz esto, hay que hacerlo. Cuando dice, no hagas esto, no hay que hacerlo. Y punto. La palabra de Dios es clara. Fíjense, en el versículo 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, la verdad no está en él. Y el mandamiento fundamental que tenemos al cual tenemos que someternos todos está en el verso 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Es decir, tenemos que empezar con una cristología firme, clara, porque si entonces aceptamos a Cristo, en el Cristo real, el Cristo histórico, el Dios hombre, entonces nuestro andar va a ser acorde a ese Cristo. ¿Se dan cuenta? Someternos a los más... El cristiano que tiene comunión con Dios escucha a su Padre. ¿Cómo puede ser que nosotros decimos que tengo comunión con Dios el Padre? Dios me dice, hijo, quiero que te portes de esta manera. No, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Nosotros los padres, si nuestros hijos nos tratan así, lo cazamos de una oreja. No puede ser que un padre pretenda educar a su hijo sin alinearlo. No digo que lo agarremos a garrotazos, pero ahí se aplica la disciplina, la palabra firme. Esto no se hace. Y lo hacemos para el bien de nuestros hijos. Educa al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Así que lo que hacemos es responsabilizar al chico de sus acciones y lo instruimos con esmero, con